¿Qué pasa, gamer? Bienvenidos al directo. Bueno, os he puesto en el chat, por cierto, lo he puesto en el de YouTube. Me falta ponerlo en el otro. Voy a hacer un copia-pega. El plan de vuelo para hoy. Lo digo porque estoy en el server de oeste de Europa, por si alguien se quiere unir a hacer el vuelo con el avión que quiera. Copia, pega y lo paso en el chat. Espérate, el último plan de vuelo. Bueno, pues nada, vamos a hacer este vuelo. Estamos en London, entrada del aeropuerto. Y nos vamos para Escocia. Esto será larguito, será un vuelo de más o menos más de hora y media de vuelo. Bueno, por cierto, lo que hice la otra vez, vendí la PC 12 que compré otra. Como esto es un gestor de más o menos de vuelos, de pilotos, como queráis llamarlo, entonces nada, al comprar la otra PC2 contraté un piloto virtual y que me llevase el avión hasta Londres. Vale, use selected, podemos continuar. Vale, aquí la hora le voy a poner una hora, a ver que sea por la tarde 40, venga, que esto es en hora de llevar. Fly now, vale, y vamos con el Little Map. Este es el mapa, esto es el London y nos vamos, a ver, lo voy a agrandar, nos vamos hasta el norte. A ver, os explico un poquito lo que va a ser los directos. Ahora he estado haciendo que desde Suiza hasta Inglaterra, hasta Reino Unido, todo en IFR, voy con la Pilatus PC12. Lo que haré ahora será llegar hasta ahí. Y en Inverness, ya mañana, haría un vuelo visual con otro un ViaFire o VFR, como lo queráis llamar. Haríamos por la zona del lago Ness, vamos a visitar el lago Ness, lagos de aquí, bueno, y reservaremos una aventurita. Bueno, pues ahora sí, vamos al Flight Simulator. Ya no han embarcado. Pues vamos al avión. Preparada. Meta. Viento de 340, 6 nudos. Viento variable 270 a 02. Sale. Nos vamos aquí al Procedures. Nos vamos a pista. La información del aeropuerto de salida. Está a 23 pies de Transition Altitude, 6.000 pies. El METAR que preferentemente nos recomienda la 2.7. De todas formas va a ser algo cruzado, ¿eh? Sí, bastante cruzado. Vale, la llegada vamos a ver el METAR de Berna para... Vale, vamos a Show Arrival. Por Arrival no, vamos directamente a la 05. Pasajeros ya han embarcado. Vamos a aterrar, falta hacer el pushback porque estoy ya a punto para salir, así que vamos directamente al arranque. Llega más o menos, creo que era Gen 1 y Gen 2. Vale, por llevar la... un momento, hay un punto... Bueno, voy a mirar el curso de ILS de la llegada, ya lo dejo preparado. Bueno, me lo hace todo automático esto, pero bueno, prefiero dejarlo preparado. 1. Vale, lo dejamos preparado. La frecuencia me la pongo. Esto también. Hay que preparar. Ahora sí. Tenemos una restricción de arado. Vamos a llevar una vertical. Vale, chavales, nos vamos. Veramos freno. Escocia. Bueno, hoy no he tocado lo de los pesos y todo. Ya lo había hecho. Hola, Katy. Que vamos a chocar con una carretera. ¿Será posible? La granja, he explicado de que ahora voy a hacer este vuelo que voy a Inverness. Luego mañana haré un visual por la zona de Inverness y ahí terminaré lo que es la etapa temporal de Flight Simulator y volvemos al faro. Nos lo estaba explicando, no lo había tenido y esto es lo que haré, será farming. Pero vamos, que tenía ganas de hacer estos directos de hacer vuelos. Aparte que así refresco un poquito todo lo que había aprendido. Bacho. No, te lo he dejado cheno. Pues nada. Hoy se hace el vuelo que nos vamos a Escocia. Es bastante largo el vuelo.
Oye, me ha parecido ver ahí un Spitfire, alguien que está con un Spitfire o un Hurricane. Y esto, pues mañana haría un visual que será tipo aventura, vamos por el lago Ness. Además, como lo... Y esto, haré ese vuelo mañana aventura. Y supongo que ya, a ver, mañana que es jueves, viernes, ya será farm. No, los camiones, está desinstalado. Instalado los igual, si un día me vuelve a pegar ganas igual sí que lo vuelvo a instalar. Pero de momento ahora lo he dejado aparcado. Los camiones aparcados. Lo que puede ser que haga es que igual, a ver, según cómo tengamos las cosas, instale el juego de Fórmula 1 y haga carreras. Sí, carreras de Fórmula 1. También los vídeos que haga de Fórmula 1 serán para el canal secundario. Por la otra, ¿se ha calibrado el QNH? Supongo que sí, espero que sí. Vale, pero el estacionamiento, vale. Ahora transponder, voto esto en on. Ponemos nav. Luego, muy importante, hubo una vez que se me olvidó el modo fly. Y ahora, el strobo, taxi. Vamos a línea. Por eso, hombre, los veo, pero me tengo que acercar. Frena, veo, pero me iría muy bien una pantalla más grande. Landing, sí, sí, con un monitor. Un monitor. A ver, medianamente más grande, 20 y tantas pulgadas. No, de 20 y algo, de 28 pulgadas me vendría bien. Vale, tengo viento cruzado, Vale, vamos a tío, y este, vale, frena arriba. Todo que suenan las alarmas, todo automático. Veas cómo me quería sacar de la pista. Ahora aquí, bueno, no lo tengo en tiempo real. Lo tengo puesto a las 4 y algo, 4 y no sé qué de la tarde. Bajar un poquito el vertical, que bajar más, hay que bajar más. Vamos a nivelar. En Londres, vale. Flash retraído. Claro, en Londres, ¿qué hace? Siempre está lloviendo o siempre está encapotado. Vale, y ahora estamos por una zona que es muy guapa. Bueno, muy guapa. Y vamos a otra. Hoy ha dicho A y no ey. Oh. Esta secretaria. Vale, ahora tengo que ir a 3000 pies. Mira, ahora a ver si vemos a Harry Potter con la escoba por aquí. Luego, cuando estemos en crucero, miraré en una página. Miraré en una página que para descargarme, a ver si hay algo del lago Ness. Pues no sé, en Twitch. En Twitch solo. En YouTube puede que haya alguien más. Sí, pone que hay tres. Hay tres. Uy, tenemos una restricción de velocidad. Nos van a poner una multa. Nos cogen aquí el radar. Debajo hay 200 o por debajo. Vale, así. Es una restricción de velocidad. Idea. Vale, pasado este punto ya puedo. Luego vendrás para darme un susto. Es que vamos. Cuando te pones ahí acojonarme. Vale, ahora aquí ya puedo ascender, poner apretadito. Uy, 30 no. 28. Ahora sí, vamos subiendo. Más, entre 94. Vale, hemos pasado ya en QNH estándar. O sea, me ha cambiado el plan. Hola, Marga. Lleva a Stoat. Y tengo que ir a... Tendría que ir a Taes. Pues acabo de empezar, Marga. Voy subiendo. Está United Kingdom. Okay. Vamos a ver qué pasa. A ver qué ha pasado. Juan Crespo, una suscripción. Muchas gracias por aquí. Flight Simulator, ya ver, yo les porto un plan de vuelo, pero después Flight Simulator hace de las suyas y me pone otro plan. Intentando a ver si puedo borrar todos que no quiero. A ver, nos ha caído la velocidad. He estado dando cuenta. Tenga luces de aterrizaje apagada. Ay, coño, si lo tengo en el chat. ¿Por qué? Basta con el que lea el chat. Lea, directo, go. Ahora, a ver, es que la que será el PK con la go. Vamos a go acá, go, Tango Lima, ya veremos qué pasa. Vale, a ver, no pasa nada. Lo que pasa que yo hago le programo la aproximación y le pongo la transición que tengo marcada en Little Map.
no se corresponde con lo que me ha marcado Flight Simulator, entonces ahí no me va a enlazar bien con nada. Haciendo todo esto ya estoy en nivel de crucero, enfocar hasta 200 millas. Vale, pero ahora se ha quitado ese punto que ahí, que si no me haría dar la vuelta, pero vamos a minorar un poco, 93, vale, flysim.to. A ver, vale, ahora os muestro la página. Se trata de que Nessie salga en algún momento. Me lo voy a descargar y mañana ya lo prepararé. Bueno, hoy he montado el panel este, ver la velocidad que llevo, que parte del traje. Ay, qué bonito se ve el efecto de la letra. Bueno, pues mañana visual. Mañana será una aventurita. No puedo. ¡Cobarde! ¿Cómo? ¿Qué le pasa a usted? Dice que más mangami. Una cosa. Y dice que ponme cobarde. ¡Hey! ¿Qué pasa, Katy? Poner otro punto. Katy con los gritos. Vale, a mí me queda un buen rato. Y va al otro lado. Vale, vale. Buenas noches. Adiós. Bueno, ahora sí, esta ruta directo al aeropuerto. Bueno, chavales, que vamos a Escocia. Hemos dejado en Londres. Pilatus PC-12. Vamos a ver los pasajeros, qué tal están. Hola, ¿qué tal? Vale, como pasajero. Ahí. Pues no está bien, así para ver poner la carátula miniatura. Viaje de Londres, traen el portátil o un cóctel también. También puede ser un cóctel. Que te traigan el cava, montar, vamos. ¡Hombre! Muchas gracias, piloto. Espérate, que te lo hago inmediatamente. Bueno, no tengo casi nadie, pero por lo menos... Thank you. Muchas gracias. Thank you. Thank you. Vale, pues allí dejo la promo. Muchas gracias por la raid. Bueno, ¿qué tal ha ido el directo vosotros? Pues estaba haciendo... pues... Estaba haciendo esto, el vuelo de London City a Inverness con la Pilatus PC-12 de carenado. A ver, que os leo, muy buenas. Hombre, también ha venido Gag, qué grande, muy bien. Y Micro George, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Pues nada, estoy haciendo unos directos que estaba haciendo con la Pilatus PC-12. Arranqué en Palma de Mallorca, fui a Marsella, luego de Marsella a Ginebra, hice un visual por el lago este que hay, el Le Mans, creo que se llama Le Mans. Luego cogí otra vez con la Pilatus, Ginebra a París, y de París a Londres, y de Londres ahora estoy haciendo Inverness. Y mañana voy a hacer un por el lago Ness. Mañana visitaré el lago Ness. Bueno, chavales, esto ya es una pasada, ¿eh? Ya habéis invadido. Pero nada, estáis todos bienvenidos. Pasar a la cabina. Thank you. Muchas gracias por el follow, Simu. A ver quién más por ahí. Nada, estoy en el tramo y bueno, aquí para hacer la 212. A ver, voy a ver Volanta. Tengo Volanta también por aquí. Me quedan 54 minutos para llegar. Pues nada, la tirada que estoy haciendo es bastante larga, casi las 2 horas de vuelo. Me voy a tirar. Thank you. Muchas gracias, TGMcito. Se te bugueó el... no. Sí, TGMcito, gracias por el follow. Sí, el bot, no veas, tío, la secre. Vale, piloto, muchas gracias. Santi, muchas gracias por por la raid. Y venga, nos vemos en otro directo. Sí, el bot está... No veas. Gracias, piloto. Thank you. Muchas gracias por el follow, Quintaroe. Pues nada, hay para un ratillo. Pues nada, mañana voy a hacer una aventurita. Joder, que si recomiendo Flight Simulator 24 con 32 GB de RAM.
que tú tienes los 32 gigas de RAM, porque si lo tienes, si tienes 32 gigas, pues poder moverlo, ¿no? Y de máquina, pero yo creo que se puede mover. Con 32 de sobra. Sí, yo creo que con eso lo mueves. Lo que pasa que depende también de la gráfica que tengas. 32 de RAM, pero tienes una gráfica justita, no sé, tendrás que hacer un par de... Sí, pero depende, igual lo puedes ajustar. A lo mejor no hace falta que lo pongas todo al máximo, pero vas ajustando algo, le vas quitando según qué cosas que te chupe muchos recursos. Un i5, 12.000. No sé, de reloj creo que te va justo, ¿eh? La velocidad de reloj creo que te vendrá muy justo, o no sé si lo vas a poder mover, ¿eh? Y pedía un mínimo un i7. Pero claro, depende de la velocidad. Hay i7 según qué velocidad que van, son lentos, y según cuáles son rápidos. Has de mirar la velocidad de reloj. Y luego de gráfica, creo que iría bien una RTX. Claro, sí, claro, por eso te digo que hay que mirar la velocidad de reloj. Aunque ponga un i5, no sé, tienes que mirar la velocidad de reloj. Y de gráfica, una RTX de una 2000 no sé cuánto, por ponerte un ejemplo, igual sí que lo mueve, pero ya veremos. Yo de momento no lo voy a comprar. Una 3060 vas de sobra. A ver, no, igual no la podrás poner todo al máximo, pero si lo ajustas bien, igual tendrás una buena calidad de imagen y lo vas a disfrutar y que vaya fluido. Yo con mi PC, mi PC se empieza a quedar obsoleto. Yo todavía no creo no creo que lo compre. Lo voy a probar con la Game Pass, así solo pagaré los 10 euros, me lo instalaré y lo voy a probar. Pero lo tendré que poner en ajustes mínimos. Así que no disfrutaré de la misma calidad que podáis disfrutar vosotros. Yo el 20, claro, yo el 20 lo tengo en medio. Casi todo en medio. Y puede que tenga algo en alto y otras cosas en bajo. Pero sí que más o menos se ve bien, me va fluido, me hace algún que otro lagazo. También puede ser por el OBS y todo lo que tengo abierto. Claro, es mejor. Antes de soltar la pasta, piensa que lo han metido muy caros, ahí ya se han pasado, se han columpiado. En mi opinión, que yo creo que se han columpiado y se han pasado con los precios. Y antes de hacer el gasto, yo lo probaría con la Game Pass, son 10 euritos. Aparte puedes probar otros juegos que te interesan y mira, así no pierdes tanto. Así no pierdes tanto. Y yo lo voy a probar así, en cuanto salga con la Game Pass, y lo iré probando, iré haciendo mis experimentos también, porque igual miro a ver hasta dónde puede llegar mi PC. Ya veremos. Y cuando ya pueda, me compraré un PC mejor. Pero está... A ver, mi PC está... exclamación. ¿Qué era equipo? A ver qué pasa. No pasa nada. Igual aquí lo pondré en el chat. Yo con esto muevo el Flight Simulator 2020, pero claro, lo tengo que tener en calidad medio, no puedo ponerlo en alto. Igual en alto si no hago directo ni grabo. Igual sí puedo ponerlo en alto, pero nada, para asegurarme me lo pongo en medio. Y de gráfico más o menos se ve bien, se ve espectacular. Lo importante es que vaya fluido. Y te digo, ahora he visto que tengo un i7 a 9000 no sé cuánto y tú tienes un i5 a 12.000 no sé cuánto, o sea que aún es más rápido. Es que no quiere decir nada que sea un i7 o un i5. Es que puede haber un i5 que vaya aún más rápido. El combustible está más o menos por la mitad. Ostras, los i9 ya no veas, tío. Y si quieres equipar un PC, un i9, y luego la tarjeta gráfica una 4000 no sé cuántos, 64 GB de RAM,
y no sé cuánto. Vamos, se te dispara eso. Vale que es un pepinazo, pero no veas lo que cuesta. No te escapas de 2.000 euros, no te escapas, tirando bajo, yo creo que igual más. Ahí está, ahí está. Y es que es un pastón. Cuando pueda, igual me hago uno, pero sería de gama media. De gama media tirando alto. Un poco, según la economía, hay que mirar la economía de cada uno. Y bueno, la mía en particular, pues tampoco puedo tirar cohete. Vale, muy bien, muchas gracias por pasarte, por el follow. Bueno, pues aquí seguimos. Vamos a ver, aquí la Pilatus. Esta es la de carenado, luego está la de, creo que era SingWorks. No la he probado, la de SingWorks. Supongo que debe ir por el estilo. Debe funcionar igual, lo que no sé cómo va. El PS ya se empieza a ver. Bueno, parte todavía no. Aquí donde se estrecha en la parte derecha sería Edimburgo, en la parte izquierda Glasgow. Hay un vamos a pasar por encima de Glasgow. Y bueno, la aproximación es más directa. Aquí no tiene, este aeropuerto no tiene start, se hace aproximación directa. A ver, vamos a escribir comer. Equipo, no, pero equipo no me funciona. Algo lo he tenido que cambiar. Todo de equipo lo he tenido que cambiar en el stream. Salía y luego, bueno, antes lo he explicado. Estaba haciendo estas etapas con la Pilatus PC12, porque también lo estoy haciendo a través del gestor de pilotos, como lo queráis llamar, del Airhauler 2. Y estaba haciendo esta serie de vuelos IFR con la Pilatus PC12 y ahora terminaba en Inverness. Y mañana si puedo voy a hacer un visual, un vuelo en Airhauler 2. Voy a coger otro tipo de avión. Lo más seguro que coja... Thank you. Muchas gracias por el follow. Rastrero Lacayo, muchas gracias por ese follow. Y nada, que mañana se cogería lo más seguro la COD en su formato hidro para hacernos un vuelo VFR por la zona del lago Ness y alrededores. Así que puede estar chulo. Que estamos haciendo todo este tramo hacia Escocia. Luego volveré al Farming Simulator, que también tengo seguidores que me siguen que son de Farming. Así que ahora esta semana le he estado dando al Flight Simulator, luego haré un descansito y volvemos al Farming. Y nada, y luego iré cambiando, iré unos días de Flight Simulator y otros de Farming. El Farming también me pierde, me vuelve loco. Y el Flight Simulator es que llevo casi, yo que sé, ya he perdido los años que llevo con el Flight Simulator. Y más que nada que para no perder conocimientos y tal, porque si no, esto se te olvida. Es un tipo de juego el Flight Simulator que es diferente a todos los demás, en mi opinión. Estar más centrado en lo que hace. Y bueno, vamos a ver el meta de Escocia, a ver si ha cambiado algo. Bueno, el meta no lo digo bien, meta de Escocia no, sería meta de Inverness. Golf Papa Eco 4-0, 8 nudos, favoreciendo la NOAA en el Little Namath 3-4-0 a 10 nudos y según el Nightbot 8 nudos, pero ¿cuánto me queda? 34 minutos restantes estimado. Calcula según la velocidad que voy, pero claro, a medida que vaya bajando voy a ir descendiendo, reduciendo velocidad. Vamos a tener un día de puta madre. Un problemilla cuando he salido, que según el plan de vuelo que tenía puesto en Little Namath, tenía un plan de vuelo, lo había exportado a Flight Simulator y ha puesto su plan de vuelo aparte, y entonces aquí he visto que no cuadraba lo que estaba viendo por Little Namath con lo que estaba. Entonces he tenido que poner todos los puntos a mano con el GPS aquí directamente en el GPS, borrar los otros puntos. Vamos, un follón, pero así el procedimiento de la aproximación, que yo ya había seleccionado una aproximación
que no tenga problemas de que me lo enlace bien. Pero bueno, quitado de esto, todo el vuelo muy bien. Este avión va bastante rápido, 260 nudos en gran para iniciar descenso. Venga, en un ratillo descendemos. Bueno, y si alguien quiere hacer este mismo vuelo con el avión que quiera, lo puede hacer. Servidor de oeste de Europa. El plan de vuelo bueno, os recuerdo que también es alternativamente. Tengo viento cruzado, hombre, no es tan fuerte como el otro día. Pasado 70 en calma y poco ya llegaremos a Glasgow. Nada, entraremos en Escocia. Estamos ya. Exactamente no sé dónde cambias y llegamos a Glasgow. He salido de London de tanto viento cruzado que me estaba sacando como soplaba. Bueno, pues ahí están los enlaces de los canales de YouTube. Lo que hago es resubir algunos directos, no todos, para no hacerlos pesados, pero los resubo resumidos. Ahora este me ha durado 2 horas y media, casi las 3 horas, pues lo reduzco, lo resumo y lo dejo en media horita. En media horita, pues mira, pues si alguien lo quiere ver en YouTube, pues lo puede ver más resumido y no se hace tan pesado. Aparte que queda el directo este, porque como se está haciendo en YouTube también, se queda íntegro. Más o menos los directos los voy a guardar como un mes más o menos y después los iré quitando. Los directos solo, ¿eh? Los vídeos los dejo. Los vídeos que tengo de Flight Simulator no son para nada instructivos, no son en plan de instrucción, porque de eso no tengo. Es más entretenimiento que nada. Eso hay otros canales que se dedican a aprender. Ahora ya nos acercamos a Glasgow. Aquí abajo está Glasgow. Ahora de Glasgow vamos por la November 560 a 50 millas para iniciar mirando rumbo de track a ponerlo. Pues nunca se sabe. A veces he tenido que pasar a heading y tengo la palomita en otro lado. El avión me hace un viraje inesperado detrás. Cuando salga otro, tengo ganas de probar también de probar el Light Tractor. Estoy también con el Farming para hacer fumigación, hacer vuelo rasante ya a Nesdi, pero ya es guase y a 210 nudos. Está pasando un avión por ahí. Ahí está, en breve momento, vamos en abajo. Chicos, aquí empieza nuestra aventura para mañana, ¿eh? Hoy no. Mañana va a haber vuelo VFR por el lago Ness, seguramente con la Kodiak 100, pero sobre las 9:30, más o menos 9:30 de la noche. Vale, desconecto el piloto automático. Sacar voy para me encontrar el parking 12, 11, el parking 2. Ahora, pues vayan desembarcando. Estamos, lo que no se ve mucho cosa ahora, y otra que le cruza para acá. Bueno, vale. Vamos a ver lo que ha pasado con Airhauler 2. Bueno, pasajeros, satisfacción de pasajeros, 100% acá de vuelo, una. Y bueno, mañana cambiamos de escenario no, pero cambiamos de avión. Mañana haré un VFR por Lago Ness, que tal se ve, y alrededores, no solo el Lago Ness, sino gracias por la RAI que nos ha hecho piloto F-22, los follow, Rastrero Lacayo, muchas gracias por ese follow, Quinta Roeto, Gongolow, a Pilot Boy Flow 1990. Nada, muchas gracias por el arranque. Nada, me habéis animado el día. Venga, pues nos vemos mañana con un vuelo. Animaros también a que os paséis por mi canal de YouTube y si os gusta, bueno, que hago contenido un poquito no solo de Flight Simulator, también lo hago de Farming. Ahora últimamente le estoy dando más al Flight Simulator y al Farming. También toco tema del Eurotrack y el American Track, pero bueno, ahora los tengo un poquito abandonados, pero solo momentáneamente, ¿eh? No están del todo abandonados. Bueno, pues nada, mañana eso de las 9:30 de la... Venga, hasta otra. Chao. Un momentito. Miramos a ver quién hay para hacer una cual. Mira, hay uno en español. Está Nice Pilot. Beto, a ver a... Vale, ahora sí. Venga, con Nice Pilot.
según Paul Van. Vale, y nos vemos mañana. Hasta otra. Chao.